¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. ¿Quién anda por acá? A ver, pónganle aquí en la barra de los comentarios, amigos, los que están en Facebook, por favor. ¿De dónde se conectan? ¿De qué parte de la República Mexicana? Omar Vázquez, mi hermano, ya está por aquí. Muchísimas gracias. Magali Macía ya está por aquí también. Qué gusto saludarte. Pónganle aquí de dónde se conectan, amigos, de qué parte de la República Mexicana se están conectando. Antonio Torres de Tepic, mi amigo, ya lo ubico bastante bien. Está aquí siempre con nosotros, acompañándonos en estas transmisiones. Me da muchísimo gusto que ya podemos identificarnos también. Eso había bastante, dice Antonio, sí, claro. Me da muchísimo gusto que estén por acá. Solamente vamos a esperar un minutito en lo que se empiezan a conectar todos los demás colegas, por favor, para poder iniciar. Aquí a Villegas también muchísimas gracias desde Ciudad de México. Qué gusto saludarlos. A todos los demás que se van conectando, amigos, también muchísimas gracias. Madol Ram también dice saludos desde Coahuila. ¿Qué tal, amigos? Hasta Coahuila que se conectan. Muchísimas gracias. Solamente vamos a esperar un minutito en lo que se empiezan a conectar todos los demás. Recuerden que este es un programa quincenal, amigos. Conduce mi amiga, la maestra Lupita Guzmán, ya la conocen, ya está aquí con nosotros cada 15 días, amigos. Precisamente en este programa son tus derechos civiles y familiares. Además, muy padre. Tenemos una gran invitada también experta en estos temas, amigos. Pues ustedes ya lo han visto en el banner, acciones reales y personales en materia civil. Amigos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pónganla aquí en la barra de los comentarios, sin mayor problema, conforme al desarrollo de que se va hablando del tema, algún comentario, alguna duda, algún cuestionamiento, pónganlo aquí para que podamos pues preguntar al final. Muchísimas gracias a Jessy que está por acá, dice desde Ixtapaluca, Alejandro Ramírez Hernández, saludos desde Veracruz, Sandra González, saludos desde Puebla. Muchísimas gracias amigos que están conectándose. Antonio también ya está por acá desde Gómez Palacio Durango, Samuel García desde la Huasteca Hidalguense, Centro de Estudios Jurídicos en Razonamiento Probatorio, excelente diplomado con el doctor Eric Menner, la doctora Guadalupe Guzmán. Amigos, específicamente este sábado ya dimos inicio al diplomado, la verdad, muy padre. Muchos amigos de toda la República que están conectados ahí, muchísimas gracias. Este Centro de Estudios Jurídicos en Razonamiento Probatorio, Bernardo Sosa, también buenas noches, saludos. Dice aquí, ¿cuál es el tema del día de hoy? Amigos, tenemos un gran tema, la verdad, acciones reales y personales en materia civil. Muchísimas gracias, ese es el tema. Este, Iracema también está por acá desde Chihuahua. Pues, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una emisión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Es de enorme gusto estar con todos ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que se conectan de los diferentes estados de la República Mexicana, amigos de países de habla hispana. Además, saludando esta noche a mi amiga Lupita Guzmán, que amigos, estamos aquí cada 15 días en este programa, amiga, tu programa que conduces son tus derechos civiles y familiares y no quiero perderme la oportunidad de saludar a la maestra Sandra Aviles Rosas, que también es especialista en derecho civil y familiar, sobre todo, pues darle las gracias por aceptar esta invitación de estar aquí en el programa del sistema acusatorio y también contigo, amiga, adelante, bienvenida a las dos, muchísimo gusto a todos los que están aquí también ya conectados, amigos, pendientes, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues bienvenidos a todos. Ya saben que aquí estamos conectados quincenalmente y puntualmente para hablar de temas civiles y familiares. Y bueno, la verdad es que para mí es un placer, como siempre, compartir espacio contigo, mi querido amigo Eric Vázquez, y con la maestra Sandra Viles Rosas. La verdad es una profesional que yo respeto y valoro mucho y que, bueno, es una persona experta también en el tema. Y justo como bien lo comentaste, pues vamos a hablar hoy de las acciones reales y personales en materia de, civil. Justo este tema es bien trascendental, maestra, porque pues aborda y precisamente puede apoyarnos en definir incluso una vía procesal que a veces nos solemos equivocar en decidir cuál es la acción correcta y cuál es, pues, de igual forma la vía procesal en una demanda en materia civil. Entonces, qué importante abordar y conocer qué tipo de acciones existen, esta diferencia y clasificación. Entonces, pues bienvenida, bienvenida maestra, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está?
Muchas gracias, maestra Guadalupe. Muchas gracias, licenciado Eric. Pues miren, aquí con el gusto de compartir el conocimiento que se ha adquirido a través del tiempo, ¿verdad? Y por qué no decirlo, el conocimiento adquirido a través a veces hasta de los errores que se suelen cometer en la práctica profesional, ¿no? Hablando de estas acciones, realmente considero que para el abogado es trascendental, muy, muy importante conocer precisamente qué acciones son las que conllevan a adecuarlo al caso concreto, ¿no? ¿Cuántas veces, maestra Lupita, maestro Eric, pues no nos vamos a determinar sobre ello, pero cuántas veces, ¿verdad? Por una equivocación de invocar una acción que no era la correcta, ¿verdad? Sale una sentencia, pues desfavorable a los intereses de nuestro cliente. A veces el no saber que es distinguir entre una acción real y una personal, pues conlleva a estas situaciones, que al final del día, pues obviamente impacta en el patrimonio de nuestros clientes y que eso pues no debería en su momento de ser, ¿no? Por eso es tan importante el conocer estas cuestiones de las acciones, cómo nuestro sistema jurídico mexicano ha adoptado, ¿no? La clasificación y bueno, también determinar, como usted bien lo comenta, cuando nosotros tenemos la precisión de la acción, pues se puede determinar la vía, la competencia, ¿verdad?, del juzgador, que claro, viene todo esto también un poquito a romperse con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que voy a tratar de relacionar un poquito aquí esta plática con respecto a ello, ¿no? Porque es lo innovador que ya tenemos todos a nivel, pues a nivel federal. Claro que sí, maestra, pues muchísimas gracias. Ya me gustaría primero comenzar pues esta charla preguntándole justo qué podemos entender por acción, ¿no? Porque bueno, hablamos de la clasificación, pero para entender precisamente qué implica o qué es una acción. Claro que sí, maestra. Mire, yo creo que, salvo su mejor opinión y de los que no amablemente nos ven, pues podemos no determinar como que un concepto genérico. La verdad es que tiene, la palabra acción es multifacética, ¿no? Pero yo creo que esta palabra pues ha venido evolucionando, ¿no? Desde el derecho romano hasta la época actual. Desde mi punto de vista, la podemos considerar entre dos aspectos. La primera como un derecho subjetivo. Sabemos que en nuestras clases de licenciatura nos dijeron, ¿verdad?, que el derecho, una de tantas clasificaciones, estaba entre derecho objetivo y derecho subjetivo, entendiendo el derecho objetivo como la norma y el derecho subjetivo como la facultad. Y bueno, de ahí también nos explicaron que hay derechos subjetivos públicos, que hay derechos subjetivos privados y que hay derechos subjetivos políticos. En el caso de la acción, pues la podemos nosotros identificar como un derecho subjetivo público, ¿verdad? En este caso, decimos que este derecho subjetivo público es una facultad, en este caso, que tenemos a favor de los gobernados para instar ante el órgano jurisdiccional, ¿verdad? En términos así como generales. Por eso decimos que el sustento de esta acción o de acudir ante el órgano jurisdiccional, pues lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución. En este caso, pues nos dicen, ¿verdad? La acción podemos nosotros determinarla como aquel mecanismo que tienen los gobernados para acudir ya sea a los tribunales a efecto de que estos conozcan las diversas controversias y atiendan a la naturaleza del asunto y por supuesto se emita la resolución que a derecho proceda. No me gusta mucho hablar de que se emita una sentencia justa porque creo que para la parte perdidosa, pues la sentencia que no le convenga a sus intereses, pues no va a ser justa, ¿no? Pero entonces si hablamos de una sentencia conforme a derecho. Ahora bien, el otro punto de vista sobre acción, y creo que es el más moderno por lo que yo he escuchado de varios impartidores de justicia, nos dicen que nosotros ya debemos entender la acción como el derecho a la jurisdicción. Igual, ¿verdad? Recordando nuestras clases, nos dijeron que la jurisdicción es esa potestad que tiene el Estado, precisamente convertido en autoridad para impartir la justicia por medio de los tribunales, que son en este caso los órganos jurisdiccionales. Por eso se determina que la acción es el medio por el cual se va a activar la jurisdicción.
En este concepto o en esta base de acción como el derecho a la jurisdicción, encontramos una combinación en materia constitucional del artículo octavo, derecho de petición, y del artículo 17 que establece el derecho humano a la jurisdicción. Por eso es importante, maestra Lupita, y a todos los que nos escuchan, pues tomar como base, ¿no? ¿Qué es la acción desde diferentes puntos de vista? Y bueno, nosotros aquí, o en este caso, yo pues les estoy comentando que lo podemos determinar como ese derecho subjetivo, o bien, como les comentaba, ¿no? Ya como que el concepto más moderno nos dicen es que esta acción es el derecho a la jurisdicción correspondiente. Habrá muchas definiciones, habrá muchos doctrinarios que la determinen a lo mejor de distinta manera, pero creo yo que la esencia es pues, lo que acabamos de referir. Muchas gracias, maestra. Y bueno, a razón de esta clase, de este concepto que nos hace el favor de compartir acerca de la acción, me gustaría que ya comenzáramos a abordar el tema de la clasificación, es decir, cómo se clasifican las acciones o qué clasificación tenemos. Muy bien, maestra Lupita. Antes de contestar a su interrogante, sí sería importante mencionar que cuando nosotros verificamos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, o el Código de Procedimientos Civiles para, en este caso, el Estado de México, no encontramos una definición legal del concepto acción. Pero lo que sí tiene, por eso me gustaría mencionarlo, el Código de Procedimientos Civiles de Puebla, efectivamente sí tiene un concepto de acción que, si no mal recuerdo, está establecido en el artículo 145 y que determina que es el derecho que asiste a las personas para acudir ante los tribunales a solicitar la intervención de la actividad judicial. Lo consideré importante porque está como que muy relacionado con los conceptos que les acabo de dar. Ahora bien, maestra Lupita, atendiendo precisamente a su pregunta, efectivamente, nosotros tenemos una clasificación, yo me atrevería a llamarle tradicional, de las acciones que nosotros adoptamos. Si nosotros referimos precisamente al Código Nacional, tenemos que ahí nos especifica con toda claridad las acciones correspondientes. En este caso tenemos el artículo 11 que nos establece, por razón de su objeto, las acciones se clasifican en reales, fracción primera, segunda personales y terceras del estado de las personas o las acciones del estado civil. Ok, pero fíjese que a lo mejor el nada más decir, pues hay acciones reales, hay acciones personales y del estado civil, pues sería así como que muy vago e impreciso. Creo yo que una de las cuestiones muy importantes a determinar aquí en este tema es que nos preguntáramos, bueno, ¿y cómo sé que el asunto del que se trata viene de una acción personal o va a ir dirigido a una acción real? Aquí vamos a recordar en su momento que existen derechos reales y existen derechos personales. Nosotros creo que en nuestras clases o en diversos diplomados, inclusive en las maestrías, nos han determinado, no pierdan de vista que las personas tienen patrimonio y que el patrimonio, ¿verdad? Entendido como ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona y que ese conjunto de bienes y derechos tiene una valoración pecuniaria, pues tiene ese apartado de derechos. Y entonces nos debemos de preguntar qué tipo de derechos, ¿no? Una cosa son los bienes, otras cosas son las obligaciones y otras cosas son los derechos. Bueno, efectivamente, una persona puede tener dentro de su patrimonio tanto derechos reales como derechos personales. Y entonces me gustaría iniciar precisamente con eso. El derecho real, ¿qué es? Y el derecho, ¿cómo se distingue del derecho personal? Porque la ecuación que nos determinan y nos dicen es muy sencillo. Todo derecho real da como consecuencia una acción real, todo derecho personal da como consecuencia una acción personal. Ojalá y fuera así de simple, ¿verdad? Y no hubiese tantas equivocaciones a lo mejor ya en el litigio correspondiente.
Entonces decimos, bueno, el derecho real en sí, ¿qué es? ¿Cómo lo ha determinado la doctrina? Porque igual en Código Civil, por lo menos en la Ciudad de México y del Estado, pues no tenemos una definición de ello. Sí hay una regulación, pero no una definición. Y entonces, bueno, el derecho real lo hemos entendido como ese poder jurídico que posee una persona sobre una cosa, por virtud de la cual esa persona puede tener un aprovechamiento respecto a la cosa sin ningún intermediario, con base al título que tenga de esa cosa. Por eso cuando nosotros revisamos el Código Civil de la Ciudad de México, podemos ver que hay todo un catálogo de derechos reales, que la conocemos como números clausus, ¿verdad? Porque son los únicos que en su momento se encuentran debidamente determinados y regulados en nuestra legislación sustantiva. Y entonces ahí en el catálogo que nos determinan dice, bueno, hay derecho real de propiedad, que es el derecho real por excelencia, se dice la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre y derechos reales de garantía como es la prenda y de la hipoteca. Por eso nos establecen de esos derechos reales se van a desprender las acciones, si hablamos del derecho real de propiedad, pues tenemos la acción reivindicatoria, que más adelante vamos a hablar un poquito de ella en cuanto a qué es, cuáles son los elementos que hay que acreditar. Y si hablamos de la posesión como derecho real, pues tenemos la acción plenaria de posesión, tenemos los interdictos de retener la posesión, de recuperar la posesión, así como los de obra peligrosa y obra nueva. Entonces va a depender mucho esta relación que nosotros tengamos. Si yo quedo fijo, si yo estoy bien entendida de qué es un derecho real y cuáles son los derechos reales establecidos, ya para cuando se venga el caso concreto, yo voy a decir, ¿sabes qué? Esto es una acción reivindicatoria, esto va netamente para posesión. Y vamos a determinar una plenaria de posesión o esta surge de una posesión derivada, determinado de un contrato de arrendamiento y por lo tanto a lo mejor procede un interdicto de retener o de recuperar la posesión. Es importante esto que de lo que estamos hablando porque no sé si a usted le ha tocado, maestra Lupita, a mí sí me ha tocado que de repente confundimos estos derechos reales con las personales. Y nada más para tener un poquito de apertura en cuanto a ejemplos, alguna vez me tocó un asunto en el que a mí fungí como abogada de la parte demandada. Pues demandaron acción reivindicatoria, sabemos que es una acción real, pero dentro de sus hechos, la parte actora manifestó en uno de los principales que ella le había dado autorización a la parte demandada y que bueno, que había sido por cierto tiempo y que posterior pues ya no quiso regresar el bien inmueble. Cuando contestamos la demanda, pues decimos improcedencia de la acción, ¿verdad? Como la base de excepciones y defensas. Y lo único que de manera genérica a lo mejor establecimos, decimos, es que creo que la parte actora está confundida. Está ejerciendo una acción real cuando de su propia narración del hecho tal se desprende que es una acción de carácter personal. Y bueno, se siguió el juicio, salió la sentencia, salió contraria a los intereses de la parte actora, volvieron a promover en un segundo juicio y promueven una plenaria de posesión y vamos con lo mismo, ¿verdad? Así como que la excepción de improcedencia de la acción, toda vez que se determina del hecho tal, lo correspondiente a que mi posesión es legítima, es autorizada por la propia parte actora. Bueno, ya en el tercer intento, pues ya fue lo adecuado, porque ya promovieron la acción personal de terminación de comodato, que era obviamente la que debía de ser, ¿no? Y entonces ahí decimos, ¿qué importancia es conocer precisamente de estos derechos reales y de estos derechos personales? Ahora bien, si nosotros ya nos quedó claro es el concepto de derecho real, las acciones, los derechos reales determinados, bueno, podemos nosotros también adentrarnos y decir, ¿y qué son en este caso, los derechos personales? Porque a veces eso es lo que cuesta, distinguir, ¿no? Y bueno, decimos, bueno, el derecho personal, cuando la pretensión sea iniciada por una persona determinada y haya un vínculo obligacional, ¿verdad? Decimos acreedor-deudor, entre obviamente el actor y demandado, estamos en el ejercicio de estas acciones personales. Es decir,
Tenemos nosotros en nuestro Código Civil de la Ciudad de México, en el libro cuarto, todo lo referente a las obligaciones. Y entonces podemos decir, bueno, y en este caso, las acciones personales, ¿de dónde nacen? Es muy sencillo, nacen de las fuentes de las obligaciones. En este caso, decimos que hay fuentes de las obligaciones por excelencia, nos hablan convenio, contrato, declaración unilateral de la voluntad, el gestión de negocios, enriquecimiento ilegítimo, hechos ilícitos, responsabilidad civil objetiva, responsabilidad civil subjetiva y, por supuesto, el daño moral. Entonces ahí determinamos, ¿verdad? Claramente que los derechos personales en su generalidad surgen de las fuentes de las obligaciones. Por eso de repente cuando decimos o nos llegan con un asunto de, ¿sabes qué, abogada? Tengo un contrato de arrendamiento para casa habitación. Fíjate que el arrendatario ha dejado de pagar una o dos rentas. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ah, pues mire, usted tiene en base a su contrato de arrendamiento, usted tiene el derecho de ejercer una acción de rescisión de contrato de arrendamiento por incumplimiento o la de cumplimiento forzoso. Es decir, tiene usted estas dos acciones, pero eso en base a un derecho de carácter personal, ¿verdad? Entonces es ahí en donde distinguimos lo concerniente a. Por eso es importante que tengamos como base esto. Si hay un enriquecimiento ilegítimo, ¿verdad? Como base genérica, pues sabemos que el Código Civil le da a favor del empobrecido, ¿verdad? Una acción que se llama indemnización por ese enriquecimiento. Si nosotros estamos en una declaración unilateral de voluntad en cualquiera de sus modalidades, pues también la ley especifica qué acción se puede ejercer para, en caso de que la persona que haya emitido esta declaración unilateral de voluntad, pues no quiera cumplir. En base a los contratos, pues es lo más, a lo mejor lo más sencillo de entender por cuanto hace a demandas sobre acciones de carácter personal, que puede ser desde la rescisión, que puede ser desde el cumplimiento forzoso, que puede ser incluso una nulidad de contrato por falta de algún elemento de existencia o de validez. No sé si hasta aquí, maestra Lupita, esté siendo yo clara con respecto al tema concerniente. Maestra, muy, muy clara. De hecho, quiero ahondar un poquito en la cuestión de qué importante también para los estudiantes que también se están forjando en la profesión y en general para los abogados, conocer las bases del derecho, ¿no? La cuestión teórica, porque por ahí de repente escuchamos, ¿no? El abogado lo hace la práctica, los juicios, los Ok. juzgados, pero qué gran experiencia nos compartes acerca precisamente de que ya en un juicio real te puedes equivocar. ¿Por qué? Por no conocer los puntos teóricos, o sea, el sustento de cuáles son o de qué deriva una acción real, una acción personal, ¿no? Y entender el por qué. Y creo que muchos, imagínate en este caso, qué afectación para el representado que agotaste todo un juicio y por ser improcedente la vía hasta que se dictó sentencia, que es bastante a veces tiempo, pues se determinó que efectivamente no era la acción correcta, ¿no? Y queda insubsistente. Entonces, qué importante esto de entender que las dos cosas van aparejadas, ¿no? Que no todo es la práctica, pero tampoco no, o sea, debe de ir acompañada con la teoría, siempre es una con otra de la mano. Y bueno, pues nada más voy a hacer tantito un hincapié para mandarte saludos, maestra, porque te mandan muchísimos saludos. Alex Moya te manda saludos. Muchas gracias. Saludos desde Morelia, nos saluda Procopio Ramírez. Génesis también te manda saludos, gracias por compartir. Jessy Dag Hernández desde Ixtapaluca también. Jairo Parra, Alejandro Ramírez nos saluda desde Veracruz. Bernardo Sosa, eh, Madol Ram desde Coahuila. Rafael Jiménez nos agradece también por compartir este tema. Samuel García desde la Huasteca Hidalguense. María Elena Figueroa Baltazar. Porfirio Méndez también, sí que llegó un poquito tarde, pero ya se está actualizando en la conversación. Roldán Samper desde Chiapas. De Pachuca también Pedro Salomón. Sandra González de Puebla. Iracema Rojo de Chihuahua.
marino de Oaxaca. Y bueno, muchísimos saludos que te mandan, maestra, agradeciendo los conocimientos que nos compartes. Pero bueno, hasta aquí la verdad es que no hay ni siquiera dudas porque todo está muy claro. Entonces yo te dejo continuar con la cátedra que nos estás dando. Muchísimas gracias, maestra Lupita, y haciendo un pequeño comentario con lo que comentas, ¿verdad? Acerca de que los alumnos, los que están estudiando una licenciatura, de repente les decimos, ¿verdad? Quieren correr y decimos esto del derecho es paso a paso, porque efectivamente nos han dicho, es que maestra, de repente como el quehacer teóricos es demasiado aburrido, yo ya quiero la práctica. Y yo siempre les digo, bueno, a ver, vamos a simular rápidamente, ¿verdad? ¿Quiere usted la práctica? Bueno. A ver, entonces, dígame usted o vamos a hacer un caso concreto de acción reivindicatoria. Y entonces la mayoría dice, ¿y eso qué es? Ah, bueno, pues precisamente esa es la teoría, por eso se justifica la parte teórica, ¿verdad? Si usted no sabe qué es un derecho real, cómo se regulan, dónde se encuentran establecidos y obviamente las acciones, pues no va a tener idea de cómo hacer el ejercicio de una acción reivindicatoria. A lo mejor lo único que va a poder hacer es usted zangolear, yo les digo así a mis alumnos, ¿verdad? Y ver pero no entender absolutamente nada de ello. Es bien importante lo que usted comenta, maestra Lupita. Por supuesto que la práctica es la que nos lleva a la experiencia, pero es un 50-50, ¿verdad? Teoría para aplicar adecuadamente la práctica, la comprensión, el análisis que hagamos incluso de los preceptos legales que establecen estos derechos, ¿no? Y no nada más eso, usted no me dejará mentir, usted en sus cátedras lo ha determinado con mucha excelencia, maestra Lupita. No nada más nos quedemos con el código, ¿verdad? Interpretaciones, ¿qué nos dice la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué nos dice tal precedente? A efecto de que nuestro caso en concreto sea mayor beneficio de nuestro cliente, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, maestra. Les agradezco a todos los que nos están enviando saludos. Les agradezco mucho que estén atentos aquí para esta plática. Bueno, ahora quiero comenzar con un tercer punto de esta charla que tengo con ustedes para hablar precisamente de las acciones reales. Me voy a referir específicamente a dos, las acciones reales protectoras de la propiedad y las acciones reales protectoras de la posesión. Fíjense que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a partir del artículo 15 al 19, nos hablan de la acción reivindicatoria. Esta sabemos que es una acción real, es una acción declarativa y de condena porque busca proteger precisamente la propiedad y el efecto es declarar que pues, el actor tiene dominio sobre el bien al tiempo pues, de obtener la devolución con todos sus frutos y accesiones. Frutos, recordemos que en materia civil nos dicen hay frutos civiles, naturales e industriales y las accesiones, pues todo lo que se haya accedido, ¿verdad? Se haya accesado a ese bien inmueble. En esencia, cuando nosotros demandamos una acción reivindicatoria, el debate es la propiedad, no la posesión. Por eso es tan importante conocer la acción, porque de la acción se van a desprender nuestras pretensiones. Entonces, si yo demando una acción reivindicatoria, yo no puedo decirle al juzgador en mi pretensión que se declara a través de sentencia definitiva que tengo mejor derecho a poseer. Muy seguramente el juez me va a prevenir y me va a decir, a ver, pues determíname cuál es tu acción, porque tu acción me dices que es reivindicatoria, pero de tu pretensión estás determinando otra cosa. Por eso tan importante conocer la distinción entre propiedad y posesión. Si yo voy a ejercer la acción reivindicatoria es porque voy a solicitar que se determine que la parte actora tiene el dominio sobre la cosa y que en consecuencia se le exija a la parte demandada la devolución del bien con todos sus frutos y accesiones. Y bueno, si hay daños y perjuicios, pues también en su momento solicitarlos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nosotros debemos de considerar para acreditar la acción reivindicatoria? Bueno, nos hablan. En un primer momento tienes que acreditar la propiedad de la cosa que se reclama. Esta propiedad, ¿cómo nosotros la podemos acreditar? O más bien, la debemos de acreditar porque va a ser documento base de la acción. Pues tenemos dos circunstancias a través de las cuales podemos acreditar la propiedad. Sería excelente, ¿verdad?, que nuestros clientes tengan
su escritura pública, ¿verdad? Sí, licenciada, yo soy la propietaria, fíjese que tengo escritura pública de compraventa, o tengo escritura pública de donación, o tengo escritura pública de permuta, o tengo una adjudicación de derechos hereditarios, qué sé yo. ¿Verdad? Eso sería lo ideal porque decimos, bueno, ya al tener escritura pública, estás inscrito en el registro público de la propiedad, estás reconocido por el Estado como propietario, ¿qué? Legítimo. A veces se nos va a presentar eso pues de manera muy sencilla. Otras veces a lo mejor nos van a decir, híjoles, ¿qué crees que no tengo escritura pública, pero tengo contrato privado de compraventa? La mayoría de las veces nos dicen es que con contrato privado de compraventa tú no puedes ejercer acción reivindicatoria. Y fíjense que por ahí uno de los grandes jueces que de repente nos dan cursos nos dicen, es que abogados, bueno, nos regañó, ¿verdad? Pero nos dice, entiendan, analicen, actualícense, razonen. Y él nos decía, es su criterio que yo se los voy a compartir. Si ese contrato privado de compraventa, que a lo mejor se da en una compraventa privada, si esa compraventa privada, el que te vendió es el titular registral, por supuesto que sí puedes ejercer la acción reivindicatoria. Claro que en tus medios de prueba vas a mandar a traer a ese titular registral que va a ser tu testigo, el que va a decir, sí, yo tengo aquí mi escritura, yo le vendí a él por contrato privado de compraventa, pues porque así convino a mis intereses, pero se está presentando el que está registrado. Cosa contraria que si la compraventa que yo realicé de manera privada no fue con el titular registral, fue con otra persona. Entonces ahí sí nos decía el juez, ahí sí ni lo intente. Ahí váyanse a lo mejor por una prescripción positiva o alguna otra, ¿verdad? Pero entonces ahí está, tenemos que agregar y exhibir en nuestro escrito este título que acredite la propiedad de la cosa que voy a reclamar, la cosa a reivindicar, primer elemento. Segundo elemento, que la posesión del bien inmueble esté por parte del demandado, ¿verdad? Que la posesión por el demandado de la cosa, la posesión del demandado de la cosa que estoy persiguiendo, en este caso a través de la acción. Y por supuesto, como último, la identidad del bien inmueble a reivindicar. Entonces aquí nos dicen, bueno, ya estudiando un poquito de precedentes y de lo que nos ha dicho la Suprema, dice, hay identidad formal y hay identidad material. Cuando nos referimos a la identidad formal, se refiere a la propiedad, es decir, que ese bien, ¿verdad? Que el bien perseguido corresponde al que contiene el título fundatorio de la acción. Y la identidad material se refiere a la identificación del bien cuya reivindicación se pretende con el que posee el demandado. Entonces tenemos estas dos vertientes. Si nosotros tenemos estos tres elementos debidamente acreditados, pues muy seguramente vamos a tener una sentencia favorable a los intereses. Claro, aquí nada más haciendo la anotación de que no todos los juicios son tan sencillos, ¿verdad? Igual y yo demando la reivindicatoria, yo sé que mi cliente cumple con los elementos y la parte demandada tiene derecho a en su momento reconvenirnos y me sale con una prescripción positiva, ¿no? De buena fe o de mala fe. Y por ahí dice la jurisprudencia. Cuando se dan estas dos acciones, lo primero que tiene que estudiar el juez es la procedencia de la acción de prescripción. Si yo no, como parte actora en lo principal, no le logro destruir algún elemento de la prescripción a la parte demandada en el principal y parte actora en la reconvención, pues muy seguramente van a decir, pues mucho gusto tu título, mucho gusto todo lo que corresponda, pero ¿qué crees? Él acreditó tener justo título, que es de buena fe y con la temporalidad que establece la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues ya son cuestiones así como que un poquito más detalladas, ¿no? Pero en esencia, si yo voy a demandar la reivindicación, debo de considerar estos, en este caso, estos elementos. Entonces, ese es por cuanto hace a la acción reivindicatoria. Ahora bien, estas acciones que se determinan como protectoras de la posesión,
para poder nosotros darle la connotación pues real y específica, debemos de saber que la posesión, según el artículo 790, me voy a referir al Código Civil de la Ciudad de México, es ese poder de hecho que tiene una persona sobre un bien. Y de repente nos dicen, pero ojo, hay posesión precaria, hay posesión originaria y hay posesión derivada. Dependiendo del tipo de posesión, es como también nosotros vamos a poder dilucidar de manera correcta cuál es la acción posesoria que vamos a ejercer. Y bueno, nosotros decimos, la precaria, ¿qué es esa posesión precaria? Dicen que es la que se tiene o se ejerce sobre un bien que se ha recibido del poseedor originario derivado a ruego o en virtud de una concesión revocable, ¿verdad? Pero que esto no origina derechos posesorios. Es decir, a lo mejor a mí me invitan a dar clases presenciales y mientras dure la hora correspondiente, pues yo diría, yo tengo la posesión del escritorio y del pizarrón, pero yo no puedo ejercer ninguna acción en concerniente a esos bienes porque se considera que tengo una posesión precaria. Pero hay que atender en esencia a lo que nos dicen que se debe entender por posesión originaria y por posesión derivada. Y para tal efecto, me voy a atrever a comentarles que aquí en la Ciudad de México, en el artículo 791, tenemos determinado lo concerniente a la distinción o especificidad de estas posesiones, de la originaria y la derivada. ¿Qué nos dice el 791? Cuando en virtud de un acto jurídico, el propietario entrega a otro una cosa concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder, ya sea en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor, pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene la posesión originaria y el otro tiene una posesión derivada. Es decir, me voy a ejemplificar para que entremos a esta situación. Si yo celebro un contrato de arrendamiento y yo soy la dueña, yo soy la propietaria, yo como arrendadora tengo la posesión originaria. Y a través de este vínculo, ¿verdad? De arrendamiento, el arrendatario va a tener la posesión derivada. Uno y otro podemos tener acciones derivadas precisamente de esa posesión. Sabemos que el contrato de arrendamiento, pues, es un contrato traslativo de uso o goce temporal de la cosa. Y bueno, en distintas situaciones puede ser que el arrendador tenga que ejercer, ¿verdad? Una acción en este caso de posesión con respecto a esa circunstancia, a lo mejor es despojado no tanto él, sino el arrendatario, ¿verdad? De la posesión y puede ejercer a lo mejor un interdicto, ¿no? O igual el arrendatario, si un tercero en su momento le ejecuta actos de perturbación, pues tiene esa libre potestad determinada por esta posesión de ejercer a lo mejor este interdicto de recuperar o interdicto de retener precisamente la posesión. Ahora bien, nosotros ya en el entendido de lo que corresponde a esta posesión, tenemos la primera acción que defiende, ¿verdad? Este derecho de posesión que se llama acción plenaria de posesión. ¿Esta qué es lo que busca? Restituir a la persona que tenga mejor derecho a poseer. En este caso, va a declarar que el actor tiene mejor derecho de poseer que el demandado y obviamente que ya que tiene justo título y es un poseedor de buena fe, tiene el mismo fin que la acción reivindicatoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en consecuencia de la declarativa de mejor derecho a poseer, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a solicitar como pretensión accesoria? Pues obviamente la devolución del bien, igual, ¿verdad? Con sus frutos y accesiones. Ahora bien, esta acción, también conocida como publiciana, es una acción real de condena, pues precisamente va a reducir a condenar al demandado a devolver la cosa con todos sus frutos y accesiones. Cuando nosotros tengamos esta idea de demandar esta acción plenaria de posesión, tenemos que considerar los elementos, en este caso, cuatro, para poder acreditar esta acción. ¿Cuál es el primero? Tener justo título para poseer.
Y justo título puede ser, por eso nos dicen, el propietario de una cosa puede demandar acción reivindicatoria o acción plenaria de posesión, ¿verdad? Pero pues no siempre la vida procesal y los asuntos de los clientes nos conllevan a eso con tanta facilidad. A lo mejor mi cliente viene con un contrato privado y la otra persona también tiene contrato privado. Entonces, bueno, vamos a ejercer la acción, vamos a exhibir nuestro documento base de acción, que sería ese justo título para poseer. Y como elemento segundo, que ese título se haya adquirido de buena fe. Como tercer elemento, que el demandado posea el bien a que se refiere ese título. Y el inciso o el elemento cuarto sería que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente que el que está alegando el demandado. No sé hasta aquí, maestra Lupita, si usted tenga alguna observación, algo que referir acerca de esta acción reivindicatoria y la plenaria de posesión, que creo yo son las más usuales, ¿verdad? Que de repente ejercemos cuando hay una acción real, ¿no? Pues vámonos por la reivindicación o vámonos por la plenaria de posesión. A veces no sabemos qué título tiene la otra persona y hay necesidad de promover unos medios preparatorios antes de irnos a ejercer la acción, ¿verdad? Porque en el medio preparatorio, pues vamos a solicitar que la persona justifique su posesión, ¿verdad? Y que exhiba el documento que justifique su legal posesión. Maestra Lupita, por favor. Sí, muchas gracias, maestra. Justo iba a ese punto acerca de los medios preparatorios, ¿no? Porque normalmente cuando hay una disputa entre el derecho de poseer o de alguna forma de recuperar esta propiedad, pues implica que en algunas ocasiones incluso se desconoce en qué calidad está la persona. Y también esto tiene como consecuencia que podamos equivocarnos del tipo de acción en el mismo sentido, si es una acción personal o una acción real. Entonces, derivado de esto, podemos considerar que tenemos también que visualizar en qué información contamos para iniciar una demanda de este tipo. Por eso, si nosotros no tenemos la información, porque lo muy común es que ahorita la cuestión de la invasión de inmuebles, sabemos que también es un acontecimiento que se está dando bastante común y que mucha gente tiene estas dudas también acerca de qué puedo hacer o qué acción es la correcta cuando invaden una propiedad. Pero muchas veces también pasa aquí. De hecho, he estado leyendo, maestra Sandy, algunas noticias precisamente que se está dando muchísimo en el Estado de México y no dudo que en muchos lugares más donde incluso hay grupos que se dedican precisamente a esta invasión y poseen estas propiedades, bueno, entran en posesión y cuando llega el propietario real, pues si saben que no podemos hacer un desalojo o no puede intervenir la autoridad porque tienen un contrato de arrendamiento, porque desconoces en qué calidad están estas personas. Entonces, qué importante también es considerar que podemos tener como una estrategia legal estos medios preparatorios a juicios para conocer precisamente la razón por la que poseen estas personas pues una propiedad o en qué calidad están para que podamos definir correctamente la acción. Y bueno, yo creo que este tema es bastante interesante también para las personas que están sufriendo este tipo de afectación en su patrimonio, ¿no? Y bueno, es lo único que quisiera yo agregar, maestra, en ese sentido. Muchas gracias, maestra Lupita. Sí, efectivamente tenemos este fenómeno, como usted bien lo refiere, lamentable, en que muchas personas, ¿verdad?, se están dedicando precisamente a invadir predios. Por eso la gente pues está muy temerosa. De repente se van de vacaciones y resulta que cuando llegan ya hay unas personas ajenas. Y deje usted de que estén las personas llegan, bueno, son tan agresivas, ¿verdad?, que ya hasta la persona dice, pues, ¿sabes que yo no quiero ya saber nada porque ya está amenazaron, ¿verdad? A mi familia, me amenazaron a mí. Entonces son como que grupos delictivos, ¿no? Pero bueno, sí es importante que las personas sepan que sí hay acciones que pueden ejercer, ¿no? De repente, maestra Lupita, pues nos llegan los arrendatarios. Oye, ¿sabes qué? No me puedo comunicar con mi arrendador, pero resulta que vino una tercera persona que no se quiso identificar, pero me dijo que era el propietario y vino con unas que supuestos policías, cargadores, y me sacaron.
Y entonces, inmediatamente lo que hace el maestro Lupita es irse a la materia penal, ¿no? Que es lo más, pues, lo más a la mano que tienen por el despojo, pero pues la verdad es que, híjole, es complicado el delito, ¿no? Y entonces, ¿en qué podemos hacer algo un poquito más rápido? Y decimos, ah, bueno, mire, como usted tiene su posesión, lícita, tiene su contrato, algo que en su momento puede usted determinar así de manera rápida, pues sí es instar al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Pero usted como tiene la posesión derivada, ¿verdad? De ese bien, está justificada en su contrato de arrendamiento, pues vamos a demandar un interdicto de retener o recuperar la posesión. Y fíjese que se va a hacer a lo mejor un juicio, sumario rápido, porque el juzgador nada más va a determinar que usted, en su calidad de arrendatario, tiene el derecho de qué, de poseer, ¿verdad? Y entonces a través de este interdicto, ¿qué es lo que se va a buscar? Que el juez emita la resolución en donde ordene la recuperación de esa posesión y obviamente con las consecuencias que vienen para las otras personas. O bien, ¿sabe qué? Me está amenazando, incluso hasta el arrendador, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya no me conviene la renta que estipulamos, no me voy a esperar al año, te la voy a subir si quieres, y si no, le tienes que desocupar el bien. Y decimos, no, porque sí te tiene que esperar el tiempo que se determinó en el contrato, y máxime si tú no has incumplido con tus obligaciones. Oiga, pero es que me amenaza constantemente él, su hijo, sus parientes, qué sé yo. Ah, pues no te preocupes, si gustas, vamos a iniciar un interdicto de retener la posesión. Estos interdictos pueden ser contra el propio poseedor originario o contra terceras personas que se atrevan a perturbar la posesión correspondiente. Por eso, pues ahí la importancia, ¿no? De esta circunstancia, maestra Lupita. E incluso yo quisiera también agregar aquí que la importancia no nada más ya después de que estamos en una situación gravosa del problema, ¿no? También la cuestión previa a este tipo de situaciones. Si vas a firmar un contrato de arrendamiento, qué importante también es que realice un contrato de arrendamiento un profesional del derecho con cláusulas especiales que pueda proteger tanto al arrendador o al arrendatario. Ambos tienen que tener de alguna forma una revisión jurídica de ese contrato para evitar también este tipo de conflictos. También cuando compramos o adquirimos una propiedad, ¿no? Derivado de este tipo de circunstancias que no tenemos esta cultura previa del asesoramiento, de buscar estos antecedentes registrales, de hacer una compraventa de un bien inmueble con formalidad, de cerciorarme quién es la persona que me está vendiendo, si no es un predio o un terreno ejidal en su caso, o que tiene algún problema sucesorio, es por lo que derivan estas situaciones. Entonces, qué importante también es la prevención. Pero bueno, ya cuando estamos en estas situaciones, también es importante buscar esta asesoría que deriva precisamente de los derechos que adquirimos derivado de una posesión, como bien nos lo está explicando, o de el derecho de propiedad, ¿no? Pero bueno, maestra, pues la dejo continuar. Muchas gracias. Y bueno, siguiendo con este contexto, ¿verdad? Decimos que también existe lo que es la acción, si hablamos de la Ciudad de México, de prescripción positiva, si hablamos del Estado de México, la acción de usucapión, que también toma como base o como esencia, independiente del justo título, la posesión que se haya tenido de ese bien que se pretende prescribir o que se pretende usucapiar. Sabemos que para que se genere, ¿verdad?, esta acción tenemos que acreditar pues el justo título, que la posesión de la parte actora sea en concepto de dueño, que sea en su momento como nos lo establece la legislación sustantiva civil, que sea pacífica, continua y pública, ¿verdad? Y entonces acreditando esos elementos pues podemos determinar la procedencia. ¿Cuál es el fin de esta acción de prescripción positiva o de usucapión? Que a través de una sentencia se determine que la persona de ser poseedor, ¿verdad? Ahora ya es legítimo propietario y que la persona que esté inscrita en el registro público, pues ya sea dada de baja, si le queremos llamar así, y en su lugar pues sea puesta la persona que demandó la acción de prescripción, ¿no? Aquí tenemos dos modalidades, la prescripción de buena fe o de mala fe. Buena fe, 5 años tratándose de bienes inmuebles o 10 años tratándose igual de bienes inmuebles. Aquí es bien importante determinar
mi cliente tiene justo título, no lo tiene, quién le dio la posesión, estudiar bien el documento que vamos a presentar, porque de repente nada más a veces decimos, ah, sí tiene contrato privado, no se preocupe con eso, pero no hacemos una revisión exhaustiva y de repente ejercemos la acción de prescripción positiva de buena fe y resulta que la parte demandada se defendió y nos echó abajo ese contrato y echándonos abajo ese contrato ya no procede nuestra acción de prescripción, ¿no? Entonces hay que verificar ahí si tienes elementos con los que podamos acreditar la posesión que nos exige, la temporalidad, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que tengo un año que compré. Y quiero ejercer esta acción, no, pues todavía no puedes porque la ley nos exige que sean 5 años tratándose de buena fe. Ah, bueno, entonces, qué acción puede ejercer, licenciada, si tengo un contrato privado? Si no puede ser la prescripción porque todavía no cumplo los 5 años. Bueno, si tú ya liquidaste el bien, cumpliste con tus obligaciones, podemos irnos a una acción personal determinada como otorgamiento de firma y escritura, ¿no? Que ahora voy a pasar precisamente a hablar un poquito de estas acciones personales. Dentro de las acciones personales comunes, pues tenemos la determinación de un contrato o rescisión de un contrato o nulidad de un contrato, esta que les comentaba, la de otorgamiento y firma de escritura. ¿Cuándo vamos a poder en su momento ejercer una acción de rescisión de contrato? Cuando una de las partes haya incumplido con alguna de sus tantas obligaciones que están determinadas en este contrato. Si yo voy a ejercer esta acción de rescisión, ¿qué es lo único que tengo que acreditar? La existencia de esa obligación, la exigibilidad de esa obligación y el incumplimiento de la parte contraria respecto a esas obligaciones. Por eso hablamos de rescisión de contrato de arrendamiento, ¿verdad? O de rescisión de contrato de compraventa. En la donación no hay rescisión, ¿verdad? Ahí tenemos otro tipo de acciones. Dependiendo del contrato, dependiendo de la naturaleza, es como nosotros nos vamos a guiar con respecto a esto. Pero también hablamos de la nulidad, ¿verdad? ¿Cómo que los contratos pueden ser nulos? Sí, decía algo bien importante la maestra Lupita ahorita. Es importante que las personas se acerquen a los conocedores, a los abogados, ¿verdad? Conocedores y expertos en materia contractual para que les realicen un adecuado contrato que no conlleve en un futuro a una posible nulidad. ¿Verdad? Nosotros sabemos que todos los contratos tienen elementos de existencia y de validez, elementos de existencia, consentimiento, objeto, validez, capacidad, ausencia de vicios, que el objeto, motivo, fin sean lícitos y la forma. Y entonces, dependiendo del elemento, de la falta del elemento de existencia o de validez, es como se puede determinar, no sabes que una nulidad absoluta del contrato o una nulidad relativa. Usualmente, cuando falta algún elemento de existencia, se habla, ¿verdad? Aunque la doctrina nos dice que hay que entender que la inexistencia y la nulidad absoluta son sinónimos, decimos, bueno, ¿y qué pasa si a ese contrato le hace falta el consentimiento? Ah, bueno, pues puedes demandar la nulidad absoluta por falta de consentimiento. ¿Qué pasa si las partes no tenían capacidad para celebrarlo? Ah, pues a lo mejor en su momento, si no la puedes subsanar, pues puedes demandar también esa nulidad correspondiente. Entonces es importante que cuando nosotros realicemos los contratos o cuando nos pidan, ¿verdad?, la asesoría y la elaboración del contrato, sí visualicemos a futuro esto. Este contrato debe de cumplir con todos los requisitos de existencia y con todos los requisitos de validez para evitar acciones de nulidad. Comentábamos también acerca de la acción de otorgamiento y firma de escritura, ¿verdad? O bien conocida como acción pro forma. Nos dicen, si vas a ejercer esta acción, ¿qué tienes que acreditar? La celebración de un acto jurídico. Tienes que acreditar el pago total del precio pactado en ese contrato y que dicho acto no se haya exteriorizado en la forma establecida en la ley. Esto se da mucho en la vida práctica. Casi la mayoría de las personas me dicen, mira, tengo mi contrato privado de compraventa, yo ya liquidé, tengo los documentos que justifiquen, pero ¿qué crees? La parte que me vendió, pues ya no quiere comparecer a notario, me dice que él ya vendió y que yo no lo esté molestando, o en el peor de los casos, ¿verdad? La parte que me vendió ya falleció
y pues resulta que ahora los hijos, pues no, en su momento no quieren, a través de la sucesión, no quieren reconocer el derecho plasmado allá. Bueno, pues entonces decimos, puedes irte a esta acción personal determinada como otorgamiento y firma de escritura. Necesito tu contrato, necesito que me des los documentos que justifiquen el pago total y por supuesto, ¿verdad? Acreditar estos elementos que tenemos a efecto de que obtengamos precisamente la acción que corresponda a que el juez declare en una sentencia que ha procedido tu acción y que por supuesto se dé la escritura pública a tu favor. Y bueno, en su momento, sé que el tiempo es corto, tenemos más acciones personales que nada más las voy a enunciar, ya si posteriormente tenemos otra oportunidad de estar con ustedes, pues ya mencionaremos así como que a detalle. Tenemos la acción de terminación de copropiedad, ya sea por división del bien común, tenemos la acción por vicios ocultos, las acciones derivadas del enriquecimiento ilegítimo, de pago de lo indebido, pago de pesos, acciones de responsabilidad subjetiva u objetiva, entre otras. Y bueno, pues finalizo precisamente con esta circunstancia, ¿no? Qué importante es conocer el mundo de las acciones. Para mí es un mundo, ¿verdad? Infinito. Como decíamos, a veces pensamos que el código procesal nos maneja todas las acciones y no es cierto. El código sustantivo también nos dice, oye, por ahí, ¿verdad? Está ahí que la acción derivada de la evicción, ¿no? Hablando de las cuestiones de las obligaciones y varias, ¿no? Entonces sí es importante que todos nos actualicemos, que analicemos, que chequemos, ¿verdad?, qué nos dice nuestro máximo tribunal constitucional respecto a estas acciones, pues para que podamos tener un mejor entendimiento y precisamente, ¿verdad?, cuando nuestros clientes lleguen a consultarnos, pues se queden con esta visualización de decir, ah, sí me explicaron bien, ya sé qué acción tengo, qué puedo ejercer y en su momento, pues si nos llegan a contratar, que sea lo mejor para nuestro cliente, hablando precisamente de estas acciones. Pues maestra Lupita, hasta aquí mi intervención. Maestra, pues le agradezco muchísimo, la verdad, una super cátedra. Yo estaba también aquí haciendo algunas notas de todo lo que usted nos compartió. Muchas felicidades, muy agradecida. Le voy a leer algunas preguntas, no sé si tenga todavía unos minutos para apoyarnos con lo que nos están aquí comentando. Son muy breves, pero bueno, agradecerle infinitamente. La verdad es que siempre es un placer escucharla y aprender de usted. Por ahí nos dice Arturo Ramírez, en caso de ser posesión de mala fe, ¿cómo podríamos acreditar esa posesión? Ok, bueno, aquí vamos a determinar, ¿verdad? Si hablamos de la posesión de mala fe, la legislación civil, y creo que todas en su momento de cualquier estado de la República la determinan, va a establecer los supuestos. El tradicional que yo le voy a llamar es cuando mi cliente no tiene justo título, no tiene el contrato, ¿verdad?, que determina su posesión. Dice, ¿sabes qué? Pues yo entré. Y la verdad es que ya llevo 20 años. No entré a la fuerza, porque hay muchas personas que no dicen, pues yo nada más, pues me brinqué la barda, ¿verdad? Y empecé a ejercer derechos de posesión, pero ya llevo 20 años. Cuando yo entré a poseer era un terreno y de repente pues lo empecé a barrer, y luego como que construí una casita y ahorita tengo un casonón, ¿no? Ah, bueno, pues entonces tenemos que acreditarlo precisamente hasta a ese nivel y creo yo que aquí la prueba a lo mejor muy contundente, que no va a ser la única, por supuesto, va a ser la testimonial, ¿no? Los testigos en su momento que acrediten esta circunstancia, de decir, pues nosotros desde hace 15 años, pues conocemos a la persona, él ha estado en posesión, nos hemos percatado que nadie lo ha perturbado en su posesión, ha estado él presente, ¿verdad? De la posesión continua, ¿verdad? Y todo lo reconocemos como pues el dueño, ¿no? En base a eso, esa es una de las tantas, aunque también nos establecen que cuando nuestro justo título carezca, ¿verdad? De alguna circunstancia que no nos alcance para una prescripción positiva de buena fe. Puede ser que la persona tenga un título que desde la apariencia pudiera servirnos para buena fe, pero ya analizándolo decimos, no, ¿qué crees que no? Esto da para una posesión, en su momento una prescripción positiva de mala fe. Si tengo oportunidad, maestra, si
si usted me lo permite, posteriormente, por ahí tengo unas tesis para que precisamente nos hablan de esta pregunta tan interesante, en donde nos dicen cuáles podrían ser las hipótesis para que en un juicio de prescripción positiva de mala fe se dé esta acreditación así. Una de las tantas es esa que yo les comento. Muchas gracias, Machi. Sí, claro que sí. Por aquí que nos dejen un comentario quien quiera las tesis para que se las podamos hacer llegar con mucho gusto. Muchas gracias, maestra. Por ahí también nos dice Vincent Van. Buenas noches. ¿Cómo puedo demandar la prescripción o usucapión si mi arrendador me dejó la casa hace 7 años? Mi pregunta es: ¿a quién demando? ¿A la constructora o al propietario? Pero Bueno. bueno, salvo ahorita lo que usted nos comente, maestra, recuerden que si entraste en calidad de arrendatario no puedes usucapir. Entonces, salvo ahorita lo que usted nos añada, maestra. Totalmente, maestra Lupita, coincido con usted. Si la base del derecho que pretendemos establecer es un arrendamiento y decimos, bueno, es que el arrendador pues ya no lo vi, ya no me vino a cobrar y entonces quiero ahora convertirme en propietario y quiero ejercer la acción de prescripción, si somos de estricto derecho decimos, no, definitivamente no. Un contrato de arrendamiento no te va a dar la potestad para que tú vayas ante un tribunal a ejercer la acción, en este caso de prescripción, ¿verdad? Entonces, creo que no es lo ideal. Un contrato de arrendamiento no nos da ese derecho para poder prescribir. Muchas gracias, maestra. Y bueno, vamos a contestar nada más dos más porque ya se nos agotó el tiempo. Y bueno, agradecemos a todos los que se están conectando, pero bueno, solamente nos da el tiempo para dos preguntas más. Nos dice Pedro Salomón, aparte de las escrituras del bien inmueble, ¿existe otro documento con mayor validez para acreditar la propiedad como único dueño? Bueno, nosotros comentábamos hace ratito que pudiera ser la escritura de una compraventa, de una donación, de una permuta, de una transmisión de derechos hereditarios. Y les decía yo que por ahí había un criterio de un juez, que mis respetos para él, que nos decía si tu contrato privado puede ser de compraventa o de donación, el vendedor es el legítimo que está inscrito en el registro público, tú puedes ejercer la acción que reivindicatoria. Recordemos que si hablamos de la acción reivindicatoria es el derecho real de propiedad y si vamos a establecerlo a través de un contrato, tendría que ser forzosamente de un contrato traslativo de dominio, ¿no? Entendiendo como estos, pues la compraventa, la donación o la permuta o algún otro análogo que tenga precisamente estos efectos. Muchísimas gracias, maestra. Ya la última nos dice por ahí, un albacea de un juicio sucesorio intestamentario puede iniciar la acción reivindicatoria. Yo considero que sí, por supuesto, porque ya tiene la representación, ¿verdad? Entonces, por ahí hay artículo expreso que nos dice que el albacea tiene derechos y obligaciones, y una de sus tantas obligaciones es defender en juicio fuera de él la masa hereditaria. Entonces, si hay alguna circunstancia, el albacea puede demandar ya sea una acción real o una acción personal que no se extingue por la muerte, ¿verdad? Esos derechos que no se extinguen por la muerte del de cuyos, por supuesto que tendría plenamente acreditada su personalidad. Bueno, maestra, y ya por último, para finalizar, por aquí me preguntan que dónde la localizan, dónde la encontramos en redes, cómo pueden saber de sus actividades académicas, porque también tiene bastantes. No sé si guste usted dejarnos aquí algún dato, con mucho gusto lo puede compartir. Sí, por supuesto, miren, yo usualmente pues estoy en varias instituciones que agradezco que me den esta situación de poder compartir. Usualmente de repente imparto algunos cursos, yo los publico en mi Face, pero a mí me van a encontrar en el Facebook como Sandra Viles Rosas. Y si tienen ustedes alguna duda acerca de esto que estamos comentando o en algo que yo los pudiera apoyar, pues con gusto les dejo igual mi número telefónico, que es el 55 32 38 17 62. Para mí va a ser un gusto poder apoyar en lo que pueda. Pues muchas gracias, maestra. Y bueno, por último, pedirles que nos ayuden a compartir también la publicación, para que se quede ahí guardada en su muro, que nos dejen un comentario. Vamos a estar la maestra y yo tratando de contestar todos los comentarios que nos dejaron, porque son bastantes. Sabemos que es un tema muy extenso, que incluso da para una segunda parte y que surgen también muchas dudas porque pues hay muchos temas en cuestión de irregularidades respecto a las propiedades, al derecho de posesión, pero bueno, vamos a estar atendiendo ahí sus comentarios a la medida que sea posible.
Amigo, pues vamos ya cerrando. También invitarlos a que pues nos sigan en la página, recordarles que estamos aquí quincenalmente todos los martes en programas de Son tus Derechos Civiles y Familiares. Usualmente cada quincena estoy en una sesión yo y en otra algún invitado del nivel de la maestra Sandy, que como ustedes ya vieron es una excelente conocedora del derecho civil. Y bueno, también invitarlos al diplomado que tenemos, amigo, para que reiterar la invitación a los que todavía no se inscriben. La verdad es que estuvo muy, muy padre la primera sesión, muy amena, hubo mucha participación y bueno, ahí los dejo para que mi amigo Eric pues también les reitere la invitación. Amiga, muchísimas gracias. La verdad que aquí estoy leyendo los comentarios, una excelente ponencia, más de 300 personas conectadas. Todavía tenemos 230 conectadas acá en Facebook. Amigos, muchísimas gracias. Desde aquí le están mandando muchas felicitaciones, maestra Sandra, por la Muchas disertación el gracias. día de hoy. Aquí, no se preocupen, amigos, aquí voy a poner sus redes sociales de la maestra Sandra también aquí en Facebook, no se preocupen. Pues nada, agradeciéndoles la verdad que nos comparten estos temas, amiga, también, maestra Sandra. Que este programa es cada 15 días, así como lo acabo de decir mi amiga Lupita, cada 15 días, amigos, estamos acá. Así es que nada más, pues conéctense, amigos, y gracias por compartir la sesión. Y solamente única indicación, si les gustó la transmisión, compartan, denle like, estén al pendiente de los próximos programas que tenemos para ustedes. Y pues nada, el del diplomado todavía hay promoción, así es que todos los que quieran ingresar al diplomado, amigos, pónganle aquí en la barra en los comentarios si están interesados. Y pues agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy compartiendo este tema, la verdad, muy, muy gratificante para todos, muchísima interacción también con los compañeros. Y pues amigos, nos vemos en otra transmisión nuevamente. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye. Muchas Hasta gracias, bye. luego. Hasta luego, Muchas maestra. gracias. Hasta luego.